Bueno, hoy día quería que siguiéramos un poco. Habíamos hecho unas cosas en la pizarra, ¿ya? Y voy a partir con eso porque tenemos que acordarnos un poco de lo que estábamos haciendo y del significado que tiene eso respecto de los aerosoles, ¿ya? Eso es algo que todavía como que no habíamos terminado de juntar. Primero, nuestra primera clase de nubes fue sobre aerosoles, más que sobre nubes. Después nos metimos como en una cuestión media físico-química, ¿ya? En que empezamos a derivar ecuaciones respecto de la formación de las gotas, de bajo qué condiciones las gotas crecen, ¿cierto? Vimos que hay una condición de supersaturación y que la supersaturación necesaria para el equilibrio de una gota depende del tamaño de la gota, porque el tamaño de la gota determina la curvatura, y la curvatura es importante porque en formar curvatura se necesita energía, ¿sí? No se necesita tanta energía para poner y sacar moléculas de una superficie plana, ¿ya? Pero sí se necesita energía para formar una gota, porque la gota de agua no es favorecida energéticamente, ¿ya? El agua líquida, por el efecto de curvatura. Y eso, bueno, lo hemos estado viendo de distintas formas, lo hemos estado viendo de manera analítica, más bien, es decir, a través de ecuaciones, pero también hay cierto entendimiento que uno puede, que uno debería tratar de tener simplemente mirando la estructura de las gotas, ¿ya? Nosotros habíamos hecho algunas analogías, ¿cierto? En que mirábamos la curvatura de una gota, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene una gota grande acá, esa gota está compuesta por una serie de moléculas pequeñas, ¿sí? De moléculas que están en la superficie, ¿ya? Y supongamos que uno quisiera tomar esa molécula, alguna de estas moléculas, y sacarla de su posición, ¿sí? En una gota curva. Comparemos esa situación con la situación en que uno tiene una superficie plana de agua, ¿ya? Y uno está tratando de sacar moléculas desde la superficie plana, a la misma temperatura, supongamos. Incluso podríamos suponer que la supersaturación o la saturación ambiental es igual en ambos casos. La temperatura es igual, la humedad relativa es igual en ambos casos. Supongamos que queremos sacar una de estas gotas de aquí. Esa la queremos sacar y la queremos poner en el aire. Y esta misma, por ejemplo, la quisiéramos poner en el aire. ¿Qué es más fácil? ¿Cuál de las dos es más fácil de sacar? ¿O son igualmente fáciles? Esa es la pregunta. Esta es como una pregunta conceptual, ¿ya? Esta es como una pregunta de esas que pregunto en la pregunta uno del control. Cuando es como verdadero y falso y justifique, ¿sí? ¿Qué será más fácil? Yo creo que en la parte plana es más fácil, como que no sé, en la esfera me da la impresión que es como que están más juntitos, como que debe ser más difícil, pero por intuición en verdad. Ok. No estoy seguro, Alanis, porque no estoy seguro. Ya. No sé si alguien tiene otra visión. ¿Alguien tiene una versión distinta a la de Alanis? No les voy a inventar votaciones hoy día, pero No sé muy bien, pero tendrá que ver con la tensión superficial. claro. Pero ¿qué es la tensión superficial al final, Alejandro? Como
O sea, uno dice la tensión superficial y uno se está refiriendo a algo así medio esotérico, pero al final, ¿qué es la tensión superficial específicamente? Si uno lo mirara así como del punto de vista microscópico. ¿Tiene relación con la energía? Tiene relación con la energía, sí. Es como a pesar de que se llama tensión superficial, que da la impresión de que fuera una fuerza, es más bien una energía, ¿cierto? Como una energía por unidad de área, una cosa así. Y la tensión superficial no solo la identificamos como la energía necesaria para crear una cierta cantidad de área, en este caso, de agua, ¿sí? Entonces, bueno, cuando uno tiene una cantidad de moléculas, supongamos que tuviéramos n moléculas, ¿cierto? Uno tiene distintas maneras de ponerlas en el espacio, ¿sí? Si uno se imagina todas las moléculas así girando y haciendo formas, ¿cierto? Em, Habrán algunas formas que tienen poca área, ¿sí? O que necesitan de poca energía superficial, y otras que necesitan de mucha energía superficial, ¿sí? Entonces, em, en general es una trampa cuando uno mira la superficie plana, porque en la superficie plana pueden haber millones de moléculas por debajo, ¿cierto? Esas moléculas no van a participar necesariamente del intercambio con el aire, ni del equilibrio, ni de la tensión superficial. En cambio acá, bueno, también va a ser verdad, ¿cierto? Que algunas moléculas no van a participar, pero aquí hay muchas moléculas que están expuestas, porque básicamente en una gota el área completa está expuesta, ¿sí? En cambio acá en una laguna, solo el área superior está expuesta al aire, ¿sí? Y uno podría imaginarse incluso como una especie de tubo de ensayo, ¿no? En donde el área es mínima, ¿cierto? Y aquí tengo lleno de agua, el equilibrio va a ocurrir en esa superficie del tubo de ensayo, mientras que si se tratara del mismo volumen, pero de una gota, la gota podría ser súper grande, ¿ya? Y toda el área de la gota entonces ahora sería la superficie, ¿ya? Cuando uno mira esto a nivel microscópico, y aquí es donde tienen que buscar un poco la imaginación, qué es lo que hace que finalmente las gotas estén juntas acá perdón, que las moléculas estén juntas en la gota? Lo que permite que las moléculas estén juntas en la gota son los enlaces de puentes de hidrógeno de la molécula de H2O, ¿sí? Que son estos enlaces débiles que unen una molécula de agua con otra. No están formando un compuesto nuevo, ¿cierto? Sino que le están dando estabilidad al agua. En parte, la estabilidad del líquido, ¿cierto? Tiene que ver con estos enlaces de puentes de hidrógeno. Si uno piensa en otros componentes por ejemplo, no sé, el CO2, ya que es uno que hemos mirado en el control incluso, uno ve que, por ejemplo, para que el CO2 sea líquido, se necesitan muchísimo menos temperatura que para el agua. El agua a 0 grados funciona bien como un líquido, ¿ya? Mientras que el CO2, por ejemplo, funciona muy mal como un líquido a 0 grados, no es un líquido a 0 grados. Hay que bajar, no sé, no me acuerdo exactamente cuál es la temperatura para pasar de gaseoso a líquido a presión ambiental, pero el CO2 necesita mucho menos temperatura, es decir, necesita que las moléculas estén menos movedizas para que entonces se pueda formar una estructura que sea estable, ¿sí? Porque la estabilidad del líquido y del sólido dependen justamente de los enlaces que puedan hacer las moléculas entre ellas y de la temperatura que tenga el objeto, ¿cierto? La molécula. En el caso de los sólidos, por ejemplo, cristalinos o de los metales, tanto los metales como los sólidos cristalinos tienen una estructura y están formando un cristal o de alguna forma están compartiendo enlaces entre sí, ¿ya?
Mientras que hay un montón de otras sustancias que les cuesta mucho llegar a esa situación de sólido cristalino, ya como son la mayoría de las especies que son gaseosas a temperatura ambiente. El nitrógeno, el oxígeno, el CO2, el metano, ya todo eso les cuesta ser sólido. Y dentro de eso, el agua justo que no le cuesta, ya es una cuestión media, diría uno, que es un principio antrópico, en el sentido de que el hecho de que al agua no le cuesta hacer esto a la temperatura ambiente, no es una coincidencia, sino que está involucrado en la formación de la vida, ¿sí? Así que empezamos a pisar un poco la cola. ¿Por qué el agua es tan especial? Bueno, el agua es tan especial porque nosotros existimos, de alguna forma. O la existencia de la vida en el planeta es consecuencia del comportamiento del agua y de la capacidad que tiene el agua de estar en las tres fases, ¿cierto? A las temperaturas que se observan en la Tierra. Es todo un poco pisarse la cola. Pero ya. Volviendo a nuestra famosa pregunta, si es más fácil sacar la molécula de agua desde la superficie plana del agua o hacerlo desde una superficie curva, la verdad es que es mucho más fácil sacarla de la superficie curva, ¿sí? Esto es más inestable. ¿Por qué? Porque la molécula de agua, en este caso, está rodeada de menos moléculas alrededor. ¿Ya? Si uno lo mira así como en sentido completamente microscópico, ¿ya? Uno ve que, por ejemplo, esa molécula de agua tiene enlaces con esas tres moléculas adyacentes, quizá. Pero en una situación plana, la misma molécula de agua va a estar rodeada de más moléculas, ¿ya? De 5 moléculas. Esto no es una demostración, ¿ya? Sino que es que se imaginen que en realidad, mientras más pequeña es la gota de agua, menos moléculas van a estar participando en agarrar a la molécula que se podría querer escapar hacia la fase vapor. ¿Ya? Y es por eso que para tener esta forma necesitamos energía adicional. ¿Por qué? Porque esta forma no es necesariamente la forma espontánea que adquirirían estas moléculas, ¿cierto? Al juntarse. Uno diría, esto es mucho más espontáneo y esto es mucho más natural que esto. Así que para poder tener una gota en equilibrio en un ambiente a una cierta humedad relativa, se requiere algo de energía y por lo tanto es más difícil tenerla en equilibrio a la gota que tener en equilibrio a la superficie plana. ¿Ya? Y es por eso que las gotas pequeñas, ¿cierto? Solo están en equilibrio a valores de supersaturación muy, muy, muy altos. ¿Sí? Porque esta situación no es estable. No es estable. Esto sí es estable, esto no es estable. ¿Ya? ¿Y por qué no es estable? Porque, por ejemplo, si tuviéramos un trímero, que le llaman un dímero, ¿cierto? Tendríamos una molécula de H2O, ¿ya? Entonces, los hidrógenos son así, ¿cierto? Y el oxígeno es así. Y esos puentes de hidrógeno son esos enlaces débiles que unen una molécula de agua con otra, ¿ya? Así luciría una pequeña gota compuesta por dos moléculas de agua, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la energía que necesita uno para desarmar este dímero? Bueno, romper esos dos enlaces nomás, ¿ya? Y a medida que uno va agregando más moléculas, ¿cierto? Y la molécula de agua está más cubierta, ¿sí? Siempre voy a necesitar desengancharla de otras dos moléculas, ¿cierto? De otra molécula, pero también podría ser posible que, por ejemplo, esta fuera la situación, que ahora mi molécula estuviera también agarrada de otras dos moléculas, pero también estuviera agarrada de una tercera acá, por ejemplo. O de una cuarta incluso, ¿ya? Y esa es la situación que ocurre en un líquido. Mientras más plano sea el líquido, ¿cierto? Más posibilidades tengo de que mi molécula esté agarrada de muchas más otras,
¿ya? Y esta es una manera de verlo, ¿ya? Y entonces, para sacarla de acá y para llevarla a la fase gaseosa, necesito mucha más energía. Así que la presión de vapor de saturación en equilibrio con esta superficie redonda es mucho mayor que la presión de vapor de saturación en equilibrio con esta superficie plana. Yo sé que aquí E sub S va a ser igual simplemente a E sub S de T, y cerca de la superficie plana, entonces, la presión de vapor de saturación va a ser la presión de vapor de saturación que uno obtendría de la ley de Clausius-Clapeyron, mientras que en una superficie esférica, ¿ya? O en una cierta área, mientras más pequeña sea la gota, ¿cierto?, más se va a notar la diferencia entre el E sub S y el verdadero E' sub S, ¿cierto?, que va a ser el valor de la presión de vapor de saturación cerca de la superficie de la gota. Va a ser mucho mayor. ¿Qué significa eso? Que una gota muy pequeña no va a sobrevivir a valores de supersaturación pequeños. Solo una gota grande lo hará, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo cuando miramos la curva del agua líquida, ¿cierto? Mi curva del agua líquida es horriblemente fea, ¿cierto? Pero se entiende que la supersaturación se va al infinito cuando la gota es pequeña, y eso es porque mientras más pequeña sea la gota, más inestable va a ser ese efecto de área sobre la gota. A medida que la gota va creciendo, la gota misma se va empezando a parecer a una superficie plana. Si me imagino una gota chiquitita es así, ¿cierto? Pero a medida que la gota va siendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, va siendo exactamente lo mismo que una superficie plana, y por lo tanto su supersaturación en equilibrio va siendo simplemente la supersaturación ambiental. Así que este es el efecto de área o efecto de curvatura en la curva de Keller, ¿cierto?, que lo observamos acá. Y por otro lado está el efecto del soluto, que aparece solo cuando tenemos una gota que está entonces en presencia de alguna otra partícula que se puede disolver dentro de la gota. Los dos efectos, el efecto de curvatura y el efecto de soluto, dan como resultado nuestras curvas de Keller, que para distintos tamaños de gota, para distintas cantidades de soluto disueltos, nos van a dar distintos valores de supersaturación y distintos valores de equilibrio de esta gota. Y entonces distinguíamos dos situaciones. Distinguíamos una situación en donde la gota estaba a una cierta supersaturación ambiental, ¿cierto? Si es que esta era la supersaturación ambiental, entonces en la primera parte del recorrido de la gota, en toda esta parte de acá, si yo parto con la gota así, va a crecer la gota y va a llegar hasta acá, hasta el punto A. Y ahí va a quedar, ¿cierto? Cualquier movimiento de la gota por sobre el punto A, si es que yo fuera a agregarle una molécula de agua a la gota para hacerla un poquito más grande, bueno, lo que va a pasar es que la gota va a perder esa molécula porque la supersaturación que está en equilibrio con esa gota va a ser mayor que la supersaturación ambiental. Como la supersaturación ambiental es menor, entonces el equilibrio va hacia la evaporación, hacia la fase gaseosa. Y entonces la gota va a volver a decrecer hacia la fase A. Eso significa, y aquí vamos a meter nuestra jerga nueva, ¿cierto?, que vamos a empezar a ocupar con los aerosoles un poco, que la gota esa entonces está inactiva. ¿Sí? Está inactiva. Es decir, no ha sido activada. ¿Ya? Y aquí ya estamos suponiendo que hay un aerosol presente, ¿cierto? En la curva 5, la solución es una solución de una cierta cantidad de sulfato de amonio. Pero ese aerosol, incluso uno lo dice así, ese aerosol no es un núcleo de condensación activo a ese nivel de supersaturación.
¿Será que la gota se activa ahora a algún otro nivel de supersaturación? Sí. Dependiendo de la supersaturación, entonces, un aerosol puede ser inactivo o puede ser activo. Porque a 0,5% de supersaturación, ahora este aerosol o esta cantidad de aerosol disuelta en una gota hace que estas gotas sean activas. ¿Por qué? Porque ahora, si yo parto con una gota acá, la gota va a crecer, 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 va a llegar a su punto máximo y va a seguir creciendo indefinidamente. Ya, así que la gota ya está, es una gota activa, es decir, este aerosol está activado. Y aquí entonces surge la siguiente observación que hicieron los físicos de nubes hace mucho tiempo, y es que para ciertos valores de supersaturación hay una cierta cantidad de aerosoles activos en la atmósfera. Es decir, dada una cierta muestra de aire, que uno podría decir una muestra cualquiera de aire, ¿cierto? Podría ser una muestra de aire de Santiago, va a haber una muestra de aire de la playa, del Océano Pacífico, de Rusia, del Amazonas, etc. Yo voy a tener ahí una cantidad de partículas que ustedes ya hemos discutido, ¿cierto? Tienen distintos orígenes, tienen distintas concentraciones, pero voy a tener una cierta cantidad de partículas. La pregunta es, ¿cuántas gotas de nube voy a formar bajo ciertas condiciones termodinámicas? ¿Cuántos de esos aerosoles se van a activar, por ejemplo? Y esa es la pregunta, a un 0,4 o a un 0,1% de supersaturación. Y entonces, bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. No sé si entendieron esto de inactivo versus activo, porque la clase pasada habíamos estado hablando solamente de inestabilidad y estabilidad. Pero ¿se entiende ahora a qué se refiere uno con activo e inactivo? Yo sí, profe, por lo menos. Ya. Ok, entonces vamos a volver a nuestro PowerPoint de las nubes. Vamos a volver a nuestro PowerPoint de las nubes. Que no estoy seguro dónde está, pero... Supongo que... No. Exacto. Bueno, y entonces... Lo que hay acá es un gráfico que empieza a mostrarnos esto que estamos discutiendo ahora. ¿Sí? Tenemos una cierta cantidad de aire y lo que hacemos es que ponemos ese aire en una cámara. ¿Ya? Y la cámara, yo solo he leído de cómo funciona la cámara de nube, nunca he hecho el experimento y no estoy seguro que sea tan difícil de hacer. ¿Ya? Pero la cámara de nube funciona de la siguiente forma. Uno tiene una placa fría y húmeda en un lado de la cámara y en la otra cámara tiene de nuevo una placa cálida y húmeda. ¿Ya? Entonces, y esto se llena con el aire, con la muestra de aire que uno tome del exterior. ¿Sí? Entonces, me imagino que hay un vacío que uno podría querer hacer en esa cámara, de manera que el aire que uno meta a la cámara sea aire completamente tomado de la muestra que uno está tomando. ¿Ya? ¿Y cuál es la consecuencia de tener una placa húmeda, fría, y una placa húmeda, cálida dentro de una cámara? Bueno, lo que va a pasar es que va a haber un gradiente de temperatura, ¿sí? En la cámara, ¿sí? Va a haber un gradiente de temperatura, pero si ustedes se fijan, por arriba de la cámara va a haber mucha humedad, ¿cierto? Y va a haber bastante cantidad de humedad
en equilibrio con esa temperatura alta de la parte superior de la cámara. En la parte inferior de la cámara, que va a estar fría, va a haber una presión de vapor de saturación mucho menor. Así que ahí se va a producir condensación. ¿Por qué? Porque la temperatura no necesariamente, el contenido de vapor de agua no necesariamente va a estar o va a ser el contenido de vapor de agua de saturación, sino que va a ser mucho mayor. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser mucho mayor? Porque la temperatura de la placa cálida y húmeda arriba va a hacer que haya mucho más vapor de agua que el que está en equilibrio con la placa fría. ¿Sí? Eh, esto es como tener el experimento pensado, ¿cierto? Que nosotros siempre hacíamos, era que teníamos una cierta, un cierto reservorio de agua o de humedad que está a una cierta temperatura y el aire está en equilibrio con esa placa húmeda o con la superficie plana de agua que está a una cierta temperatura. Y entonces había un equilibrio con ese vapor. Y uno decía, ok, la cajita entonces fría está en equilibrio con el vapor de agua que está a esa temperatura fría. Y después si teníamos una temperatura cálida decíamos, entonces ahora con la temperatura cálida va a haber un nuevo equilibrio con una presión de vapor mucho mayor dada por la ecuación de Clausius-Clapeyron. Bueno, ahora es como mezclar las dos cosas juntas, ¿cierto? Es como tener una cámara por arriba y una por abajo, solo que ahora tenemos una capa cálida arriba y una capa cálida abajo. ¿Se imaginan el experimento o no? ¿Creen que ayuda si hago un dibujo o no? Sí, ayudaría mucho. Ya. Entonces voy a volver a la pizarra porque ya, lo que estoy pensando es algo de esta forma, ¿ya? En que por arriba tenemos una superficie cálida y húmeda. Puede ser como una tela cálida y húmeda, ¿ya? Supongamos que la temperatura ahí son 40 grados Celsius, ¿ya? Y por abajo de la placa tenemos, por ejemplo, esa misma superficie cálida y húmeda, perdón, fría y húmeda. Supongamos que eso está a 5 grados Celsius, ¿sí? Y entre medio vamos a tener esto cerrado, ¿cierto? Podría ser así como un vacío, ¿cierto? En que aquí adentro vamos a tener el aire ambiental, aire que recolectamos de algún lado, aire ambiental. Y lo que va a pasar es que vamos a tener una cierta cantidad de vapor de agua acá, que va a estar dictada por esta superficie cálida y húmeda, y aquí vamos a estar en equilibrio con E igual a E sub S de 40 grados Celsius, ¿sí? Bien cerquita de la placa. Ya, eso es lo que vamos a tener. Y acá cerca de la placa fría y húmeda, por supuesto que el equilibrio va a ser con E igual a E sub S de 5 grados Celsius, ¿ya? El problema está en que si yo no tengo ninguna partícula en el aire, supongamos que yo no tengo ninguna partícula en el aire, aquí no va a haber condensación, ¿sí? Y si no hay condensación, no hay manera de remover el exceso de vapor de agua que va a ocurrir porque acá tengo una superficie mucho más cálida y por lo tanto lo que va a dominar va a ser el E sub S de los 40 grados, ¿sí? ¿Cuál es la manera que tendría el aire más cerca de la placa fría y húmeda para llegar hasta E sub S igual a 5 grados? Bueno, la única manera que tiene es condensando, ya sea que ocurre condensación
porque va a haber un flujo, ¿cierto?, de moléculas de vapor de agua, van a fluir desde la superficie cálida y húmeda, van a fluir hacia la superficie fría y húmeda, ¿sí? Esto está en equilibrio, pero ya rápidamente el equilibrio va ahora hacia el otro lado, en el sentido de que aquí estamos en equilibrio con mucho vapor de agua y aquí con poquito, porque estos SUS son muy distintos, así que va a haber un flujo, ¿cierto?, a través del gradiente de presión de vapor de saturación, si uno quiere, o de presión de vapor, va a haber un flujo de vapor de agua a lo largo de ese gradiente, ¿sí? Y entonces, si es que no hay condensación en el aire, lo que va a haber va a ser una gran supersaturación acá. ¿Ya? Y aquí uno podría tener, por ejemplo, un sensor de humedad relativa, y va a uno medir una humedad relativa mucho más alta que la humedad del 100%, si es que no hay condensación. Y si hay condensación, entonces quizás la humedad no va a ser tan alta, ¿ya? Pero va a depender en realidad de qué tan rápido se forme una nube acá, porque podría no formarse una nube muy rápido. Recuerden que este enfriamiento de acá es solo en la plaquita, ¿ya? Y en el aire que está muy cerca. Entonces este enfriamiento no es muy efectivo, y no es tan efectivo como el enfriamiento en una nube, en donde yo tomo la masa de aire y la llevo, por ejemplo, a presiones mucho más bajas. Ese enfriamiento adiabático es muy muy efectivo. Aquí el enfriamiento ocurre por conducción, ¿sí? O el calentamiento también ocurre por conducción, así que no es muy efectivo. ¿Ya? Lo que sí es efectivo es que voy a meter mucha cantidad de vapor de agua y voy a llenar de vapor de agua acá y voy a generar una supersaturación acá cerca de la placa fría y húmeda. ¿Ya? Y todo esto lo puedo hacer súper rápido. Rocío, ¿tiene una pregunta de meteorología o de otra cosa? No lo tengo yo, Rose. Ah, no, sí lo tengo yo. Perdón, toma. Ya, entonces lo que uno puede hacer es que ahora uno tiene el aire ambiental, ¿cierto? Y uno puede regular esta temperatura y esta de acá. Regulando estas dos temperaturas, uno puede regular la supersaturación y puede irlo haciendo de manera secuencial. Y lo que uno observa es que si uno tiene esto en una cámara oscura y, por ejemplo, uno ilumina esto con un láser, ya uno podría iluminar esto con un láser y fotografiarlo. Además, tú te la sabes, Rose. Y fotografiarlo, por ejemplo, cada milisegundo, uno va a ver en este experimento que se forman algunas gotitas cerca de la superficie de la placa. ¿Ya? Y entonces, ¿qué voy haciendo? Voy aumentando la temperatura de la placa cálida, con lo cual, si yo aumento esa temperatura, va a aumentar la supersaturación, y al aumentar la supersaturación van a empezar a aparecer más gotitas. ¿Ya? Primero, quizás voy a mantener la temperatura muy cercana a 5 grados, supersaturación va a ser 0, y voy a ir subiendo esta temperatura, y a medida que voy subiendo la temperatura voy midiendo la humedad relativa y voy viendo cómo se produce la supersaturación y se van generando estas gotitas, porque los aerosoles van a ser más o menos invisibles al láser, pero una vez que ocurra la condensación voy a empezar a ver gotas yo, y las voy a poder contar, incluso voy a poder medir sus tamaños, pero sobre todo las voy a poder contar. Cuando yo pueda contar las gotas, entonces voy a producir un gráfico de la siguiente forma: número de aerosoles o de núcleos de condensación de nubes. En realidad en inglés siempre se ocupa, ¿cierto?, Cloud Condensation Nuclei, como función de la supersaturación. ¿Ya? Y habrán unos pocos núcleos de condensación a supersaturación 0, ninguno prácticamente. Pero a medida que yo voy avanzando con la supersaturación, ¿qué creen que va pasando? A medida que uno avanza con la supersaturación, cantidades más y más pequeñas de aerosoles son suficientes para formar un núcleo de condensación. Les cuesta menos. ¿Por qué les cuesta menos? Porque sí, pues porque ya voy a poder activar gotas, ¿cierto?,
con valores de supersaturación altos yo puedo activar muchas gotas. Con valores de supersaturación bajos yo espero activar muy poquitas gotas. ¿Ya? Esto se llama cámara de nubes. Y como les digo, no tengo el privilegio de haber visto a uno en funcionamiento, ¿ya? Pero así es. ¿Ya? Y sin dibujo creo que no se entiende nada. No sé si se entendió más ahora de qué se trata el experimento. Sí, profe. ¿Todos entienden por qué aumenta la supersaturación cuando yo aumento la temperatura acá? A mí todavía me cuesta entenderlo un poco, profe, si puede explicarlo de nuevo. Yo creo que esto hay que verlo, así como que tendríamos que hacer el experimento y verlo. Pero lo que yo creo que pasa es que como el proceso que pone más vapor de agua del que puede soportar la placa, ¿cierto? Uno tiene la manera de ver esto así como diciendo, el aire que está cerca de la placa va a tener una humedad relativa del 100% cuando la presión de vapor sea la presión de vapor a los 5 grados. Pero en realidad no hay ninguna razón para que la presión de vapor no sea igual en toda la cámara. Sobre todo si es que la cámara está bien cerrada, ¿cierto? Lo que va a pasar es que como hay moléculas de vapor saliendo de aquí de la zona cálida y húmeda, ¿ya? Esas moléculas van a pasar al aire que está más seco, o entre comillas, que tiene un vapor de saturación menor. La forma que tiene esas moléculas de agua de salir del sistema es condensándose sobre la superficie fría. Una forma. La segunda forma es condensando en el aire en pequeñas gotitas. Como inicialmente yo no tengo ni una gota, entonces tengo que formar gotas para que esa condensación en el aire pueda ocurrir. Pero antes de formar esas gotas, va a empezar a haber supersaturación. Entonces, la cámara de nubes yo lo puedo ocupar en este caso para ir viendo cómo esa supersaturación se va alcanzando y voy viendo aparecer más y más gotas. ¿Se entiende ahora, Felipe, o no? Sí, se entiende. Ya. Muchas gracias. Ya, es que si no le explicaba esto bien, y por eso que me di tanto la lata, nada de lo que viéramos ahora iba a ser muy significativo. Entonces, ya, ahora vamos a ver, están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí. Sí. Y entonces, bueno, en esta figura lo que hicieron fue lo siguiente. Sacaron aire de 3 partes distintas. Una parte es las Islas Azores, ya que en general se considera que es una zona muy influenciada por la calidad de aire de Europa, ¿ya? Está muy cerca de Europa, así que es una zona en general contaminada con aire contaminado o aire continental contaminado, ¿ya? Y esa sería la curva café. Entonces, por ejemplo, para un valor de supersaturación de 0,02 hay 100 núcleos de condensación por centímetro cúbico de aire. Es decir, aparecieron 100 particulitas brillantes cuando yo metí el aire de las Islas Azores dentro de mi cámara de nube y puse la supersaturación a 0,02. Pero a medida que voy aumentando la supersaturación, por ejemplo, la aumento a un 1%, prácticamente triplico la cantidad de aerosoles, ya no tengo 100, sino que tengo 200 o 300 núcleos de condensación. Si me voy ahora a valores de supersaturación de 2, 3, 4, 5%, que son altísimos, entonces la supersaturación llega a 1000. Es decir, a 5% de supersaturación, perdón, el número de núcleos de condensación de nubes llega a 1000. A 5% de supersaturación, tengo 1000 partículas activadas, o sea, cualquier cantidad. ¿Ya?
Ahora, si me voy a un aire que está ahora en Florida, ¿ya? Que es un aire marino relativamente limpio, ¿ya? Relativamente limpio. ¿Por qué? Porque supongamos que es aire del Caribe, ¿cierto? Está todo el océano Atlántico a un lado, y al otro lado es cierto que hay continente, pero también está el Golfo de México, en donde no hay demasiadas emisiones o no son tan importantes como en Europa. Así que esto es mucho menor. Uy, ese es mi perro tratando de aullar, pobrecito. Parte con una concentración mucho menor, ¿cierto? A 0,02% de supersaturación tenemos sus 80 partículas, y llega al 10% a no más de 100 o 200 partículas por centímetro cúbico, que sirven como núcleo de condensación de nube. ¿Cuáles son las partículas que sirven como núcleos de condensación de nube? Bueno, aquellas partículas que están activadas a ese nivel de supersaturación. Es decir, partículas que, si yo mantengo la supersaturación, van a crecer solas después y no van a necesitar ayuda, o no van a desaparecer y se van a devolver a ser aerosoles, porque se va a evaporar la gota. El caso extremo es el aire del Ártico, que sería la línea azul, ¿cierto? Y en el aire del Ártico, fíjense que para valores de supersaturación de 0,02, este es aire considerado limpio, ¿ya? Para valores de 0,02 tenemos apenas 1, 2, 3, 4 partículas por centímetro cúbico. Comparen eso con las 100 partículas del aire contaminado de las Azores. Y a medida que uno va aumentando la supersaturación, va aumentando también el número de partículas activadas, eso sí está claro. Pero en el Ártico no llega más allá de 10, 20, 30, 40, 50 partículas a un valor de supersaturación del orden de el 2%. Y fíjense que en el caso de la... Yo no sé si ven esto, pero yo sí lo veo más o menos, que en el caso de las Azores y también en el caso del Ártico, pareciera que la curva se tiende a saturar. Es decir, que parece que no hubiera más partículas, ¿ya? A medida que uno va aumentando la supersaturación, como que ya el rendimiento, el número de partículas va bajando, y lo mismo acá. Pareciera que no va a haber más partículas activándose, ¿ya? Así que la activación ocurre más o menos en esta zona de acá, y después queda más o menos pareja para el resto de los valores de supersaturación. Así que aprendemos varias cosas de este gráfico. Primero, que la cantidad de partículas es distinta dependiendo de donde uno esté. Eso ya lo sabíamos porque ya habíamos visto distribuciones de aerosoles. Pero que los núcleos de condensación también son distintos dependiendo, la cantidad es distinta dependiendo del lugar en donde nos encontramos. Hay muchos más núcleos de condensación en lugares más contaminados, es decir, lugares más cerca de las fuentes antropogénicas de aerosoles. Y lo tercero es que la cantidad de esos núcleos de condensación aumenta con la supersaturación. Es decir, mientras más supersaturación yo tenga, mayor cantidad de aerosoles se vuelven activos para formar gotas de nube. Ok. Entonces, aquí estamos cambiándonos un poco de tema, aunque no tanto. Ya, aquí estamos viendo cómo es el contenido de agua líquida al interior de una nube, ya, en estos distintos vuelos. Y entonces, lo que hicieron acá los investigadores fue que cruzaron un cúmulo. Cruzan a lo largo de un cúmulo nimbo, ¿ya? ¿Se imaginan una nube? Fíjense que visualmente esta es la nube, ¿ya? Está encerrada entre entre esas dos líneas, ¿ya? Y el eje X sería una especie de eje, no es tiempo, sino que es distancia, ¿ya? Así que son más o menos 1000 metros que están en esa escala de ahí. Así que la nube tiene unos 1500 metros de diámetro, ¿ya? Y el avión puede pasar por la nube y medir varias cosas. Entonces mide, por un lado, la velocidad vertical del aire, pero por otro lado mide el contenido de agua líquida, y también mide, y aquí está interesante esto,
también mide la concentración de gotas de nube en cada parte de la nube como un espectro de tamaño de gotas, ¿ya? Entonces fíjense que hay puntos 1, 2 y 3 que son puntos dentro de la nube, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el punto 1 es como a la entradita de la nube, cuando la nube está recién empezando a crecer. El punto 2 está bien adentro de la nube, ¿cierto? Cerca del máximo de agua líquida de la nube. Y el punto 3 está un poquito separado. Y ustedes ven que en realidad la nube dice tenía una profundidad de 2 kilómetros, ya así que era solamente una nube cálida. La mayor parte de las gotas están cerca de entre los 20 y los 30 micrómetros, ¿ya? Y ahí hay más o menos entre 10 y 100 gotas de 20 micrómetros por centímetro cúbico, ¿ya? Pero también hay del orden de una gota por centímetro cúbico menor a 10 micrómetros, 10 gotas por centímetro cúbico del orden de 15 micrómetros, de 15 a qué sé yo, entre 12,5 y 17,5 micrómetros, hay unas 10 gotas por centímetro cúbico y después rápidamente por sobre los 30 micrómetros decae a prácticamente cero, ¿ya? Entonces las gotas se concentran acá entre los 10 y los 30 micrómetros, ¿ya? Con una cantidad de 10 gotas por centímetro cúbico, y esto también habría que dividirlo por el tamaño de los bines en que estamos mirando el diámetro de las gotas. Fíjense en una característica. ¿Qué dirían ustedes si ustedes ven estos dos gráficos juntos respecto de la formación de la nube y la velocidad vertical? ¿Cómo dirían ustedes cuál es la relación entre la velocidad vertical dentro de la nube y el contenido de agua líquida dentro de la nube? ¿Están relacionados? ¿No están relacionados para nada? Los escucho, no sé con qué rellenar acá, no tengo nada, ningún producto que comercializar en estos minutos. ¿Puedo Yo inventar veo algo? que... Ay, no sé si alguien me vaya a hablar. Dale nomás, Felipe. No, sí, era yo creo. Nada, que yo veo que sí, pero también veo como que es como un máximo, como que por ejemplo al lado izquierdo del gráfico de Vertical Velocity hay mucha más velocidad que al lado derecho, pero sin embargo los máximos que se alcanzan son bien parecidos, no es como tanta la diferencia. Como por aquí decís tú que es solo máximo, y acá igual también se ven esos valores de... O sea, se ven menos velocidad vertical, pero igual los valores Son de valores contenido de agua parecidos, líquida son parecidos. sí, sí, eso me refiero. Ya, no sé si alguien más quiere comentar. Si no me dicen nada, yo no voy a seguir. Voy a ir a buscar una mandarina que compré ayer en la feria y me la voy a empezar a comer. No quiero hablarles yo nomás. Mandarinas de la feria, a 1000 el kilo. Yo veo que como que en un inicio hay valores altos, tanto de contenido de agua líquida como de la velocidad del viento, pero
o sea, en un inicio empiezan a ser altos y después en el agua líquida empieza a bajar, mientras que la velocidad empieza a subir, pero después hay una baja importante en ambos y está casi igual, como casi a la misma longitud de la nube, la extensión de la nube. Y de ahí vuelve a subir un poco, pero ya la última parte ahí como que ya empieza a no calzar. En agua líquida ya es mucha comparación de la velocidad vertical. Ya, es verdad. Pero yo veo una cosa. Lo que pasa es que nosotros igual deberíamos ver el tema de que los peaks de la velocidad vertical del aire, porque yo me imagino que los valores negativos responden a... Habría que fijarse en el valor del modular, porque me imagino que ese valor negativo tiene que ver con la dirección del viento, ¿no? Mm, Del aire. sí, pero recuerden que en este caso es si el aire está subiendo o está bajando, ¿cierto? No es el viento horizontal, solo el ascenso o el descenso. Sí, Y bueno, nosotros sabemos que el ascenso produce enfriamiento, porque va a llevarnos de una presión mayor a una menor, va a haber expansión y por lo tanto va a haber enfriamiento, va a haber entonces supersaturación y rápidamente esa supersaturación se va a convertir de alguna forma en condensación, si es que tenemos suficientes partículas en el aire que se activen y que formen la nube, ¿sí? Y por otro lado, el descenso es completamente distinto y por eso que, Alejandro, no estoy seguro de que sea buena idea tomar el módulo, porque el descenso va a producir exactamente el opuesto. Va a calentar la parcela de aire. Lo que va a hacer eso es que lo que sea que tiene de humedad va a bajar la saturación, la supersaturación va a bajar y va a bajar por debajo de la saturación, incluso podría bajar y entonces la nube se va a empezar a desaparecer, ¿ya? O va a empezar a quebrarse. Déjenme ver si los convenzo, ¿ya? Y voy a hacer una votación de si los convenzo o no de que la velocidad vertical está completamente correlacionada casi con la nube y con el agua líquida, ¿ya? Voy a hacer una defensa de... Porque ustedes todos muy dubitativos, el Alejandro no tanto, pero sí el Felipe y la Mairani también están un poco dubitativos de la relación entre las dos cosas, ¿ya? Yo los voy a tratar de convencer. Fíjense que la nube solo empieza cuando las velocidades verticales superan el metro por segundo o algo así, ¿ya? Antes de eso, cierto que aquí se ve un poquito de ascenso, pero ese ascenso parece que no fue suficiente para formar ninguna nube, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, porque quizás este ascenso no permitía llegar a los niveles de supersaturación que se necesitaban para poder formar la nube, ¿ya? Para que se activaran las partículas, ocurriera la condensación y todo. Aquí hay un poquito de ascenso, acá hay un poquito de descenso, un poquito antes de la nube, ¿cierto? Se ve. Y el ascenso recién comienza, ya metidos dentro de la nube, ahí hay un primer saltito chico, ¿ya? Ahí ya se ve que hay una nube, ¿sí? A lo mejor esa nube se produjo antes, quizás este es un ascenso que partió y que ya venía bajando en intensidad, ¿ya? Pero todavía era positivo, o sea, todavía había ascenso, pero ya la nube se había formado. Pero aquí empieza el ascenso y empieza la formación de la nube, ya con valores sobre el metro por segundo, todo acá. Fíjense, hay un primer cuadro, ¿cierto? Que sería, vamos a ver si hoy día el PowerPoint responde rápido el lápiz al PowerPoint o no. Yo creo que no, que simplemente no me funciona nomás la cuestión. Si yo lo hago así... Ah, ya, aquí, peor aún, no tengo ni siquiera control del lápiz en esta pantalla. Ahora sí. ¿Será? Ven el PowerPoint, ¿cierto? Sí, ¿Ven que raya el PowerPoint? sí. Ya, qué milagro. Ya.
Entonces, por ejemplo, en esta parte de la nube, aquí, la primera parte, donde uno identifica los valores más altos del ascenso, esa parte de ahí, que llamemos esta parte acá, la nube está completamente sólida. ¿Se fijan? No tiene ningún hoyo. No hay ninguna parte en donde haya 0 gramos por metro cúbico de nube. ¿Ya? La nube es como un queso suizo, eso es lo que uno ve completo acá, porque hay partes donde hay agua líquida, hay partes donde no hay nada de agua líquida, ahí parece aire seco incluso, pero en la parte en donde está la velocidad vertical más intensa, ¿cierto? Por sobre 1 metro por segundo, si uno dice, entonces ahí es donde está la nube concentrada, el agua líquida concentrada. Y después, bueno, después pasa que hay valores de velocidad mayores a 1 metro por segundo. Aquí, aquí. Esto, el metro por segundo es completamente arbitrario, ¿ya? No estoy diciendo que ese sea un umbral de nada, pero también acá, en esta zona de acá, llamémosle eso la zona A, en la zona B, también hay valores negativos, ¿sí? Descenso. Por ejemplo ahí, por ejemplo ahí, por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá. Pero ese son descensos también acompañados de ascenso. ¿Qué esperaría uno en ese caso? Bueno, que se alternaran también inexistencia de nube, con existencia de nube, con inexistencia de nube, con existencia de nube, con inexistencia, etcétera, y con existencia de nube, aunque con menos correlación punto a punto, ¿cierto? Pero de nuevo, puede ser que la nube se formó antes, ¿sí? Lo que nos dice este gráfico, creo yo, y esta es mi interpretación, a lo mejor estoy sobreinterpretando, ya no me he ido a leer el paper, creo que alguna vez lo leí, pero no, pero les juro que no, que estoy improvisando un poco acá con este gráfico, es que este es el ascenso activo dentro de la nube, y a lo mejor esto de otro de acá es un ascenso que ya está como no tan activo, ya está muriendo, ¿sí? Que a lo mejor formó nube antes, pero que ahora ya no. Y entonces coincide muy bien que la zona en donde el ascenso es más intenso es la zona en donde la nube tiene mejor estructura, entre comillas. La nube está completa, mantiene la cantidad de contenido de agua líquida muy constante incluso ahí en ese valor de ahí, ¿cierto? Muy parecido a eso. Y también muy similar a que la velocidad vertical es más o menos la misma en todo ese pedazo de nube, del orden de los 3 o 4 metros por segundo. Y ahí después cuando la velocidad vertical se vuelve más errática, entonces también la concentración de la nube se vuelve errática. ¿Sí? ¿Los convenzo con eso de la relación entre las dos variables? ¿Profe? Y podría ser, no sé, No, dale, dale. no podría ser de que nosotros igual vemos de que la velocidad, bueno, es un tufo lo que me estoy mandando, pero puede ser que si nos fijamos al principio, la velocidad vertical es bastante fuerte y resulta que en la otra parte hay una suerte de componente horizontal que antes era despreciable y quizás aquí no tanto y como que corre un poquito la curva de abajo. También es una posibilidad, Alejandro. Claro, eso es algo que no estamos mirando, pero que perfectamente podría estar pasando, porque podría ser que claro, que las cosas se correlacionan mejor cuando la velocidad vertical es más intensa, ¿cierto? Pero cuando la velocidad vertical no es tan intensa, entonces la componente horizontal puede tener más importancia y ahí se corren las cosas. Me parece muy razonable eso también, sí. A Mayrani, ¿tú ibas a decir algo? Sí, yo iba a preguntar sobre el ascenso que estaba diciendo en la parte B de la nube. ¿Sí? Y lo que quería preguntar era que si el contenido de agua líquida en la parte B, a pesar de que no es tan, no es como tan bien distribuido, sino que tiene unos peaks muy marcados, pero igual son peaks altos,
tendría que ver también con que con esos ascensos que usted mencionó, que tal vez hubieran ocurrido antes, que hayan formado esos contenidos de agua, pero que como ahora ya no están tan, ya no son tan, no sé, tan marcados o ya están, bueno, ya no son tan fuertes. em, el ascenso principal o cuando recién inició fue lo que hizo ese contenido alto de agua líquida, pero que se haya mantenido, a pesar de que ya después no haya sido tan intenso el ascenso, o que ya esté muriendo el ascenso. Claro, claro. Esa es la especulación que yo estaba tratando de hacer a Mairani, justamente. ¿Ya? De que perfectamente puede ser que un ascenso anterior haya formado la nube y ahora la nube esté en un estado de, en un estado de disipación. ¿Por qué eso es razonable y no es una tontera decirlo? Eh, a lo mejor es una tontera decirlo, ¿ya? Pero por eso les pido a ustedes que me digan si los convenzo o no. Pero lo que sucede es que una vez que la nube se formó, ¿ya? Yo necesito ahora que el descenso sea igualmente intenso para deshacerla. Esa sería una manera de deshacer la nube. Pero la otra manera de deshacer la nube es hacerla llover, por ejemplo. ¿Sí? Que sería sacar las gotas de la nube en forma de lluvia. Pero todos esos procesos demoran más que el ascenso, ¿ya? La nube se forma cuando asciende el aire, ¿cierto? Se activan los aerosoles, se empiezan a formar y a condensar las partículas de nube dentro. Y para destruir la nube va a demorarme un rato, me va a tomar un tiempo más largo que lo que me tomó formarla, deshacerla. Y por lo tanto, en parte, esos valores altos, como dice Ameirani, pueden deberse perfectamente a un ascenso anterior, ¿ya? Incluso a estos mismos ascensos de acá, corridos un poco, y no necesariamente reflejar los valores instantáneos de velocidad vertical. Pero lo que sí suena muy razonable pensar es que esta nube sí se está formando en este momento en que uno está cruzando acá por este ascenso. ¿Ya? Este es un ascenso, ¿qué dirían ustedes? Grande, chico, moderado. ¿Tienen una manera de saber qué tan intenso es esto? ¿Se recuerdan? Aquí estoy tratando de mezclar un poco la materia anterior, pero ¿se recuerdan de que en algún momento escribíamos que la velocidad vertical máxima podía relacionarse con el cape como raíz de 2 por cape? ¿Se acuerdan de eso o no? Y también lo vieron en la lectura seguramente del paper de los tornados. Sí, Bueno, el CAPE está en unidades del sistema internacional, así que esto inmediatamente nos da, raíz de 2 CAPE, nos da inmediatamente una velocidad máxima típica, ¿ya? ¿Y se acuerdan más o menos cuántos eran los valores de CAPE, por ejemplo, en los tornados del sur? Como 1000, ¿cierto? Así que una velocidad máxima para esos tornados es como raíz de 2000, ¿ya? ¿Y cuánto es raíz de 2000? 40 por 40 es 1600 y 50 por 50 es 2500, así que es entre 40 y 50 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad máxima estimada vertical si es que uno tuviera 1000 Joule por kilogramo de CAPE. Así que estas son velocidades verticales relativamente modestas. ¿Ya? Y por eso que un avión se puede meter y tirar por acá. ¿Ya? La pregunta es si un avión se metería a medir esas velocidades verticales de acá. ¿Ya? Esas son velocidades verticales que los aviones tratan de evitar a toda costa y tratan de evitar los cumulonimbos tormentosos, justamente porque esas pueden ser algunas velocidades verticales. Así que igual esas velocidades verticales son altas, pero no tan altas, ¿ya? Comparado con lo que uno podría encontrar en una nube de tormenta. ¿Ya? Así que
no, nos gustaría ver más de estos ejemplos. Ya, curiosamente, este es un paper del año 69 y realmente hay muy pocos de estas mediciones todavía. ¿Ya? Hay inexplicablemente pocas mediciones de estas cosas. Entonces, bueno, en similares publicaciones también, y volviendo un poquito a los aerosoles, déjenme ver si... ¿Ustedes ven mi pantalla? ¿Ahora ven mi computador o ven PowerPoint? PowerPoint. PowerPoint, ya. Que yo no sé por qué los veo a todos ustedes encima del PowerPoint y no logro ver el PowerPoint. Como siempre tengo problemas poniendo la barra del Zoom. Ok. Aquí lo que hay son experimentos también de este tipo, ya en que lo que hacen ahora es mirar ya no el contenido de núcleos de condensación o los aerosoles, sino que directamente cuántas gotas hay en una nube y cómo se distribuyen los radios de las gotas en las distintas nubes. Entonces, hay cuatro gráficos aquí, ¿cierto? Uno de aire marino, ¿ya? Que suponemos que es aire sobre el océano, lejos del continente, y este otro que es de aire continental, o sea, aire sobre el continente en general, algún continente del hemisferio norte, posiblemente Europa, ¿cierto? Y se ve que las distribuciones son bien distintas. En este caso, fíjense que la concentración de gotas por centímetro cúbico eh, está indicada contra un eje que el eje Y es bien raro, es el porcentaje de muestras que tienen la concentración dada. Entonces, supongamos que yo tomo 100 muestras de aire marino y veo que hay 25 muestras que tienen entre 0 y 25 centímetros, 25 gotas por centímetro cúbico. ¿Ya? Y hay 30 muestras que tienen entre 25 y 50. Y hay 15 muestras que tienen entre 50 y 75 gotas por centímetro cúbico. Y así. ¿Ya? Entonces, uno podría tratar de ajustar una distribución acá y uno encontraría entonces que este aire marino tiene típicamente valores del orden de 50 gotas por centímetro cúbico. El aire continental, por otro lado, fíjense que la distribución es mucho más dispersa, ¿sí? Y incluso hay muestras que llegan a tener hasta 1000 gotas por centímetro cúbico, ¿ya? Y aquí no sé si está bien definido el concepto de media o de mediana en esta distribución, no se ve muy normal. Normal, digo, gaussiana, pero pareciera como que hubiera una mediana ahí, no sé, al ojo al menos, del orden de los 200 gotas por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, ¿qué observamos acá? Que hay una diferencia bien sustancial entre la cantidad de gotas en una nube marina versus la cantidad de gotas en una nube continental. ¿Cómo podríamos explicar una observación así? Alanis, ¿te suena algo? ¿Te suena una explicación posible? Bueno, se me imagina que en el continente hay más como aerosoles activados relacionados con eso. Eso es una posibilidad, claro. Como estábamos viendo antes, ¿cierto? Teníamos mucho más aerosoles activados en el aire contaminado, ¿sí? Del continente europeo versus Florida versus el Ártico. Así que no sería raro también que las nubes cuando se forman entonces se formen mucho más gotas de nube en aire continental que en aire marino. Ya, y ahora Alanis, dime tú, ¿qué crees que pasa con el radio de las gotas? Si es que miramos aire continental versus aire marino.
Ya, dejemos tranquila a Lani. Piensen por mientras, voy a abrir la puerta. Bueno, la respuesta está en la transparencia, ¿ya? Pero la idea es que no la miren y me digan algo. Ya, no están tan conversadores hoy día. Yo voy. Dale. Se me ocurre que al haber mayor concentración de núcleos de condensación, como que la humedad no da para abarcar todas las gotas, entonces como que se concentra como menor humedad en varias gotas, mientras que en el mar, como hay menor núcleos de condensación, esa humedad puede distribuirse como gotas más grandes entre esos núcleos de condensación, aunque depende mucho como de la higroscopicidad, como de qué tan acreditativo es al agua. Ya, de acuerdo, Felipe, sí, por ahí va la cosa. Entonces, claro, uno no puede saber a priori si va a tener la misma cantidad de agua para repartir en una nube marítima que en una continental. Uno pensaría, quizá en una nube continental tengo menos agua que repartir. Pero además de tener menos agua que repartir, tenemos mucho más gotas, ¿cierto? Porque se activaron, pues. Y pucha, esto es como casi un problema casi de distribución del ingreso. No sé, es la distribución de la humedad. Tengo 800 gotas activadas. Tengo una cierta cantidad de humedad, ¿cierto? Que nuestro contenido de agua líquida de la nube es fijo, ¿se acuerdan? Lo vimos en clase en algún momento que iba aumentando adiabáticamente y ustedes incluso lo calcularon en el control o intentaron calcularlo en el control. Hay una cantidad de agua para repartir. Yo la puedo repartir en 800 gotas por centímetro cúbico o la puedo repartir en 50 gotas por centímetro cúbico. Si reparto la misma cantidad de agua en 800 gotas por centímetro cúbico, el resultado es que voy a tener gotas más chicas, ¿ya? Y fíjense que el radio de las gotas continentales tiende a distribuirse en torno a valores menores a los 10 micrómetros, ¿ya? El radio del orden de los 8, 7 micrómetros. Mientras que la gota marina, como son menos gotas, pueden darse el lujo de ser más grandes, ¿ya? Y ahí tenemos otra distribución distinta, ¿cierto? Más parecida a el radio del 15 micrómetros, o sea, gotas significativamente más grandes porque, claro, estamos duplicando el tamaño de la gota, pero eso significa que el tamaño lineal de la gota estamos duplicándolo, el tamaño en volumen lo estamos haciendo muchísimo más grande en la gota marina que en la gota continental. ¿Ya? Eso puede tener consecuencias también para otras cosas que vamos a discutir después, como por ejemplo la formación de la precipitación, ¿ya? Que perfectamente puede tener consecuencias el tamaño de las gotas de nube. Y entonces aquí hay otra figura, ¿ya? En que hicieron muchos experimentos distintos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la relación entre las dos cosas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, se tomaron datos de el número de gotas de nube en distintas nubes, ¿sí? Versus la densidad de aerosoles en centímetros cúbicos, centímetros a la menos 3, ¿ya? Por centímetro cúbico. Entonces, estos son datos, esta es como una revisión de distintos datos de esa variable. Y lo que se ve es que hay una relación lineal prácticamente que uno podría intentar establecer entre la densidad de aerosoles y el tamaño de densidad de nube. Entonces, por ejemplo, en estos experimentos de acá sobre el mar Arábico, mientras menos densidad de aerosoles tengo, menor cantidad de gotas de nubes tengo, ¿sí? Uno sospecha que una cierta fracción del total de aerosoles va a ser efectivamente activado como núcleos de condensación y otra no. Así que, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos 500 aerosoles por centímetro cúbico, pues tenemos
125 gotas por centímetro cúbico, ¿ya? Lo cual nos dice que, por ejemplo, así un cálculo a la rápida, un cuarto de los aerosoles que teníamos en nuestra muestra de aire se transformaron finalmente en gotas de nube, ¿sí? Si miramos más arriba, por ejemplo, otro experimento acá en el Mar del Norte, tenemos una concentración de 1000 aerosoles por centímetro cúbico y la gota de nube tiene del orden de 330 gotas por centímetro cúbico, es decir, un tercio de los aerosoles se convirtió en gota. Entre un tercio y un cuarto de los aerosoles se convirtieron en gota. ¿Ya? Y los experimentos son más o menos consistentes en indicar eso. Entonces, estamos empezando ya como a entender la conexión entre estas dos cosas, ¿cierto? Por un lado, nos damos cuenta que los aerosoles son necesarios para formar las gotas, ¿sí? Si es que no queremos esperar infinito, ¿cierto? Porque podemos esperar que estas nucleaciones de monómero y de dímero de 2 o 3 moléculas ocurran en la naturaleza a supersaturaciones muy, muy, muy altas, ¿cierto? Y podemos esperar infinito para eso, o podemos tener los aerosoles como núcleos de condensación y mantener las supersaturaciones relativamente bajas, porque ya vemos que con supersaturaciones del orden del 1% incluso, ya tenemos suficientes partículas como para formar nubes de 80, 100 partículas por centímetro cúbico, ¿ya? Típicas de estos números que estamos viendo acá. Así que los aerosoles al final controlan el proceso de la formación de nubes. Tenemos suficientes aerosoles en la atmósfera como para que no tengamos que esperar hasta que la nucleación homogénea haga el trabajo, ¿sí? Entonces la nucleación heterogénea hace el trabajo, y no solo eso, la nucleación heterogénea determina el número de aerosoles que uno tenga, parece determinar de alguna forma la densidad de gotas de nube. ¿Qué consecuencias podría tener eso? ¿Se puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué consecuencia puede tener el hecho de que la densidad de aerosoles determine la cantidad de gotas de nube que yo tengo? Bueno, se los dejo planteado así nomás por ahora, ¿ya? Por ahora se los dejo planteado. Pero en esta transparencia les digo lo que estoy pensando, ¿ya? Fíjense que estos son estratocúmulos fuera de la costa del Atlántico, ¿ya? Algo se ve ahí. ¿Cómo es esto? Sí, esta es la península ibérica, ¿ya? Esta es la costa de Francia y ahí se ve un cachito de Inglaterra. Si fijan, esta es una zona de mucha navegación marítima, ¿ya? Y todas esas estelas que se ven ahí son justamente barcos, ¿ya? Uno ve que hay un manto de nube, por ejemplo acá hay un manto de nube, pero en el tope del manto de nube se ve la estela de los barcos, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Bueno, que el escape del barco está produciendo aerosoles, esos aerosoles se están mezclando en la nube, y lo que está pasando es que están formando un montón de gotas chiquititas, ¿sí? Y como el aire que está lejos de los barcos tiene otra concentración de aerosoles, entonces la nube no se ve alterada fuera del track de los barcos, solamente en el track de los barcos se ve alterada la nube, ¿ya? Y se ve alterada de esta forma. La nube se ve más brillante en el satélite cuando tiene más nubecitas, ya cuando tiene más gotitas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hay una distribución global del número de gotas desde el satélite MODIS. Ya se puede estimar en la concentración de gotas de las nubes estratiformes. Y fíjense que alrededor de la Antártica, ¿cierto?
hay una gran concentración de gotas, ¿ya? Del orden de los 100 a los 200 gotas por centímetro cúbico. A lo largo de la costa de Chile también hay un máximo. También hay un máximo a lo largo de la costa de California, costa de Sudáfrica, Mar del Norte, ¿cierto? Incluso océano polar, también ártico. Pero en el océano más remoto, el océano tropical más remoto, fíjense que las concentraciones son bajísimas, bajísimas, ¿ya? Fíjense acá. Bueno, esto dice for warm stratiform clouds, ya no, not for all clouds, pero miren por favor las concentraciones acá, son del orden de 0 a 20 gotas por centímetro cúbico. O sea, este aire realmente muy limpio, ya sobre todo al medio del océano Pacífico o al medio del océano Índico, aire muy limpio, con muy pocas gotas y muy pocos aerosoles también seguramente, ¿ya? ¿Por qué tenemos tantos aerosoles aquí alrededor de la Antártica? Probablemente por el efecto de los aerosoles marinos. ¿Se acuerdan de los aerosoles de sal marina? Que esta era una zona con mucha formación de aerosoles de manera natural, ¿ya? Y aquí en Chile, esto deben ser aerosoles naturales, pero también hay mucho de contaminación, ¿ya? Y aquí hay mucho también contribución, curiosamente, de las fundiciones de cobre, ¿ya? No estoy seguro exactamente cuál es la cantidad de contribución, pero hay una contribución importante de la fundición de cobre. Bueno, esto para recordarles un poco, ya nomás, que lo vimos, ¿cierto? Nosotros teníamos esta aproximación para el contenido de agua líquida adiabático dentro de una nube, ¿ya? Y uno puede ir un poco más allá y derivar una relación ahora para el cambio de temperatura con el contenido adiabático de la nube, ¿ya? Y resulta una cosa de este estilo, ¿ya? Esto es algo que poca gente está consciente, ¿ya? Y esto es algo que discutimos un poco cuando Pablo, si no me equivoco, preguntó, o alguien más preguntó, ¿cómo era que cambiaba la precipitación con la temperatura? Si es que la precipitación se volvía más rápida, se hacía más eficiente, ¿ya? Con eso tiene que ver esto, y la razón de por qué tiene que ver con esto es que el contenido de agua líquida dentro de una nube cambia con la temperatura superficial que uno tenga sobre el océano, porque el contenido de agua líquida es función del contenido del gradiente vertical adiabático húmedo, ¿sí? Como el gradiente vertical adiabático húmedo es prácticamente igual al gradiente adiabático seco para condiciones muy muy frías, ¿sí? Si es que uno tuviera condiciones muy muy frías, uno diría las nubes tienen muy poco contenido de agua líquida, ¿sí? Porque en general parten muy secas y siguen siendo muy secas incluso a alturas grandes, no tienen mucho contenido de agua líquida. Mientras que la diferencia entre el gradiente adiabático húmedo y el gradiente adiabático seco se maximiza cuanto mayor sea la temperatura atmosférica. Si yo tengo temperaturas muy altas, el gradiente adiabático húmedo es bien distinto al gradiente adiabático seco y este valor también aumenta. Así que el contenido de agua líquida en una nube depende de su temperatura en la base de la nube. Temperaturas más tropicales generan nubes con mayor contenido de agua líquida que temperaturas más polares. Y eso viene dado por esta cantidad de acá, F, ¿ya? F es qué tanto cambia el contenido de agua líquida como fracción por el cambio del contenido de agua líquida con la temperatura, ¿ya? Y este es como una especie de índice de Clausius-Clapeyron, pero aplicado a las nubes. Si es que lo hacemos con el vapor de agua o con la presión de vapor de saturación, ¿ya? Uno tiene una ecuación de este tipo. Uno dice, si yo veo el cambio de la presión de vapor de saturación con la temperatura, tengo esta ecuación, ¿sí? Este es el cambio por grado Celsius y este es el valor, es 1 sobre el valor. Así que a esto uno le llama el cambio fraccional, ¿ya? Y esto no tiene unidades, ¿sí? Pero si uno multiplica por 100 esto,
este valor, si uno lo mete, por ejemplo, si uno lo mete en la calculadora, tiene un valor cercano a los 0,07, ¿sí? Y eso se interpreta como un cambio de 7% por grado Kelvin, ¿ya? Y a eso uno le llama el escalamiento de Clausius-Clapeyron. Es decir, la presión de vapor de saturación aumenta en un 7% conforme yo aumento la temperatura en 1 grado Kelvin. ¿Ya? Escalamiento de Clausius-Clapeyron. Entonces la pregunta es, ¿cómo escala el contenido de agua líquida ahora dentro de una nube para una cierta altura dada, ¿cierto? En función de la temperatura. ¿Escala como Clausius-Clapeyron? ¿Escala menos que Clausius-Clapeyron? ¿Ya? Y la respuesta está acá. Y este gráfico, puta, yo no sé si es muy interesante o no. Yo alguna vez hice este gráfico y a mí me parecía interesante en esa época, pero ahora lo encuentro bien enredado, ya lo habría hecho de otra forma. Pero lo que diría yo que es lo más interesante es esto de acá, ¿ya? Que el cambio relativo del agua líquida, ¿sí? Es cercano a Clausius-Clapeyron para valores muy bajos de temperatura, ¿ya? En valores bajos de temperatura se obtienen incrementos del contenido de agua líquida del orden del 7% por grado Kelvin, ¿ya? Pero si uno va a temperaturas más altas, el valor del aumento del contenido de agua líquida es entre la mitad y un tercio de Clausius-Clapeyron, ¿ya? ¿Se fijan? Entre 0,03 y 0,02. Y aquí está F relativo a Clausius-Clapeyron, entonces entre como la mitad a 10 grados Celsius versus un tercio a 30 grados Celsius. ¿Sí? Así que el cambio del contenido de agua líquida es menor que el cambio de la humedad, ¿ya? Y eso ya nos indica que quizá el cambio de la precipitación es aún menor. Pucha, vamos a tener que quedar hasta acá. Quedamos en una parte rara de la clase. Ya yo pensaba terminar con esto y lograrles dar una continuidad. Así que esta clase está un poco desordenada porque no logré terminar a donde yo quería terminar. Pero el viernes van a entender a dónde íbamos con todo esto. Bueno.